Listo, bueno, ya. Hola, amigos, buenos días. Yo soy. ¿Nos presentamos? Sí, listo. Mi nombre es David Fiallos. Yo soy George. Yo soy Johan Lor y nuestro compañero Nelson Parra. Aún no Aún llega. no llega, tuvo, no sé, lo llevamos dicho que tiene un pequeño retraso. Tenemos que ver si llega al final de la hora, ponemos el informe. Y bueno, A ver, vamos a empezar con los ejercicios, profesor. el marcador, si me lo pongo retraso. Tiene un retraso. A ver, Bueno, ya. ¿Quieres comenzar tú? Sí, dame. Vamos a ver el primer ejercicio. El primero, en complejidad. Baja, ya listo. Una bicicleta. No, el O sea, no, tercero, El creo. tercero, sí. Ya. El de un nadador, creo. Sí, ahí está arriba. Este, un vocero, no está aquí. No, un nadador. Ah, ya, listo. De velocidad relativa, ya, listo, ya. Ey, Un nadador cruza el río ya. en dirección perpendicular a él. El río. Ya. Sí, ya. Dice si su velocidad es de 6.5 metros sobre segundo y la del agua es 3.6, ¿cuál es la velocidad resultante? 6.5. Metros sobre segundo. Y la del agua es 6.5 metros sobre segundo. Perdón, 3.6 metros sobre segundo. El agua no. Ya. Ya pues, como vemos que el río, la corriente del río es perpendicular a la del nadador. Entonces tenemos que buscar la velocidad resultante. La velocidad resultante. Esto viene a ser igual, la velocidad resultante es igual a la raíz cuadrada de la velocidad del nadador al cuadrado más la velocidad de la corriente al cuadrado. Esto es igual, viene a ser nadador 6.5 metros sobre segundo al cuadrado más 3.6 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es igual a, préstame el calculador. Ya, entonces 6.5 al cuadrado más 3.6 al cuadrado, y la raíz de eso es 7.43 metros sobre segundos. Esa es la velocidad resultante. ¿Ni o mejor? No, pues esa es la velocidad resultante. Si decimos que la velocidad del nadador es el Loco, una pregunta, mira. Si por ejemplo, si tú tienes aquí. Esto aquí, cuando tienes triángulos rectángulos, tienes que aplicar la suma vectorial. ¿Y qué pasa si tú nomás aplicas, por ejemplo, qué velocidad que es del agua, verdad? Sí, es Del agua es la velocidad del nadador con respecto al río, o sea, menos, eso no sirve, no va a salir nunca el resultado correcto. No, porque son vectores, pues tienes que. O sea, Si fuera en la misma dirección, sí sabría esa Bueno, eso sí. ecuación. Aquí Fueran como dijo la mía, vectores colineales. Lo En que ese se está caso. pidiendo aquí es la velocidad del nadador, o sea, a la que va, porque si el man va para allá y la corriente está por acá, entonces vendría a ser que el nadador tiene una dirección así. Claro. Entonces tú sacas las componentes y te queda el vector velocidad. Ahí está ahí. Ya. Sácale eso y presta para poder como grabar. Que sacas esto de aquí ya. ¿Quién va? ¿Quién sigue? A ver. ¿Quieres uno? Ya, listo, ya. ¿Cuál? Ya, ahí sí. Ya, como partimos otra vez. Tenemos la velocidad tangencial, ¿verdad? La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Por el radio, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos calcular la velocidad angular, que sería velocidad tangencial sobre el radio, ¿verdad? Entonces, si reemplazamos valores, tenemos que 22 metros, 22,3 sobre el radio, que es 20 centímetros, pero 20 centímetros hay que transformarlos a metros. Son 0,2 metros, Ajá. ¿verdad?
Eso es igual. 22,3 dividido por punto 2 a 111,5. ¿Seguro? Haz el dedo. Seguro. Pero se ángulo 5. Ah, ya. 22,3 dividido por punto 2. Mm, 22,3. Sí, sí, sí. 111,5. 12,5 salía, yo también sí lo hice. Están rayanes. ¿Qué radianes? Ya, bueno, aunque esto sí va a ser en radianes. Eso sí va a ser en radianes. Sigue. Ya, claro, porque tienes metros sobre segundos. Se van los metros. Y te queda sobre segundo, entonces radianes sobre segundo, ¿verdad? Sí, sí. Borramos esto para dejar ya después ahí bien bonito. Velocidad angular tenemos que es igual a 111,5, ¿verdad? Ajá, rayanes. Radianes sobre segundo, ¿verdad? Nosotros podemos partir, por ejemplo, desde aquí podemos partir, sacar la revolución, ¿verdad? Vamos a sacar la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es 2pi, ¿verdad? Tienes que la frecuencia va a ser igual a velocidad angular sobre 2pi. 2pi quiere decir una vuelta completa, ¿verdad? La velocidad angular es de 111 sobre 2pi. Entonces tenemos 111,5 dividido por 2 pi 111,5 dividido por 2 pi es 17,74. 17,74. Bueno, eso sería la frecuencia. Y la frecuencia se mide en hertz. Claro, segundo menos 1 menos. Entonces vamos a subir eso. Frecuencia es igual a 17,74 Hz, ¿verdad? Ya, nosotros sabemos que, por ejemplo, si te dan una velocidad con revoluciones por minuto, eso es una frecuencia, una velocidad. Entonces, si nosotros podemos cambiar esto para calcular las revoluciones por minuto. Te dan RP, ¿verdad? Sí. Entonces, si te dice que tiene 111,5 radianes sobre segundo, ¿verdad? Sobre segundos, ¿verdad? 2 pi radianes es una revolución. Y 60 segundos es un minuto. Entonces, procedemos a calcular eso. ¿Y el formar en minutos? Sí, revoluciones por Y minuto. RPM le pedí. Da 1064. No, mucho. Sí, está bien. Está bien. 1064 Sí, es que te sale bastante ¿Cuántas revoluciones por vueltas minuto. en un ¿Cuántas minuto? vueltas ya, da en verdad, un ya. minuto? Y Si como esta, tiene vuel- 105, si esta da 115 radianes en un segundo, ya. imagínate cuánto Sí, dará en un está minuto. chato. Está bien. Entonces, ¿cómo podríamos eso? Como velocidad angular, ¿verdad? Sí. Velocidad angular es 1064,75 RP. Entonces ahí tendremos la respuesta, que es esto. Y la frecuencia, ¿verdad? Tenemos el ejercicio resuelto. Otro. ¿Cuál era el ejercicio ese de la...? No lo encuentro, estoy buscándolo aquí. Ese creo que lo soltamos. Por ahí también. ¿Dónde está? No está aquí. No, acuérdate que se lo saltamos. Yo lo tengo. Espérate. Yo lo hago, yo quiero hacer ese. Me gustó ese. ¿Para qué? Todo chat. Muy bien, chato. Le pudiste ir. Ahí está, no se mueva mucho. Bueno, ya, entonces este ejercicio nos dice que una partícula se mueve describiendo una circunferencia de radio aéreo. Dice que la distancia recorrida en función del tiempo en unidades del sistema internacional viene dada por esta ecuación que saben que es S es igual a T cubos más 2T cuadrado. Esta es nuestra ecuación de posición. Sí se ve bien. Dice que si para T igual 2 la magnitud de la aceleración total de la partícula es 16 raíz de 2 metros sobre segundo. Ya dice que para el tiempo igual a 2 la aceleración total es la suma vectorial entre la aceleración centrípeta y tangencial. Es igual a 16 raíz de 2. La centípeta igual que la normal. Sí, es la misma.
Solo que le cambian el nombre. Nombres distintos, manera radial también. Bueno, nos dice que calculemos la aceleración tangencial. Ya. ¿Cómo vamos a hacer el literal A? Bien, AT. Primero, sabemos, planteamos una ecuación. Decimos que aceleración total sería la suma vectorial de la aceleración, sería centrípeta al cuadrado más la tangencial al cuadrado. Entonces, lo planteamos esta ecuación y lo igualamos. Decimos que la aceleración total es 16 raíz de 2. Esto sería... Ponle los La sonidos. C. Ahí, listo. Ya, entonces elevamos al cuadrado a ambos lados. Bueno, como sabemos que elevamos aquí al cuadrado, se va a la raíz y nos queda que esto de aquí, 16 al cuadrado debería ser 256. 256 era. por 2, 502. Qué pro. Eso nos queda que la aceleración centrípeta más la tangencial al cuadrado es 502. ¿Ya? Entonces, como lo que queremos saber ahorita es la tangencial, la despejamos. Decimos que aceleración tangencial al cuadrado es igual a la centrípeta menos 512. 512 no está elevado al cuadrado. Pero bueno, ya. Vemos que aquí nos falta algo. Aquí en realidad la aceleración tangencial sí la podemos encontrar directamente. ¿Cómo la podemos encontrar? Usando esta función que nos dan aquí, es la de la posición. Por cierto, claro, este ejercicio ya es complejidad media alta casi. ¿Sabes? Yo creo que alta. Sí, por el razonamiento que tienes que aplicar. Así que vamos a borrar y vamos a dejar planteada la ecuación acá arriba. Que nos quedó que... No, muy arriba estás haciendo. Ya, listo. Nos quedó que... Ahí bueno, sí. Sí. Nos quedó que A tangencial es igual a centrípeta al cuadrado, que está al cuadrado, menos 512. ¿Dónde está la ecuación? Ya, entonces, como decíamos, vamos a utilizar la función que nos dieron aquí. Nos dieron que S es igual a T cubo más 2T cuadrado. Entonces nos dice que en el tiempo número 2 pasa esto. ¿Ya? Entonces, nosotros en el tiempo número 2 podremos saber cuál es la aceleración tangencial. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? Evaluar. Dice que en el tiempo 2 nos da esto totalmente. Entonces, ¿cuál es la componente de la aceleración tangencial? La podemos sacar en el mismo tiempo. Pero ¿Cómo lo está dando hacemos? posición, no tienes que derivar. Hay que derivar. Hay que derivar, claro. Sí, ¿cómo lo hacemos? Hay que derivar. Entonces, derivamos primero. Entonces nos queda que 3t, 3t cuadrado más 4t. Eso sería velocidad. Porque la velocidad es la derivada de la posición. Y como tenemos velocidad aquí, tenemos que volver a derivar. Volvemos a derivar. O sea, la función de la segunda derivada de la aceleración, ¿listo? Oye, una pregunta, ¿cómo sacas, por ejemplo, te dicen, saca la segunda derivada de la posición, por ejemplo? Entonces ahí plantearíamos esto, que sería que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y nos da lo mismo. Ya, pero ahí, ¿cómo aplicarías, por ejemplo? Hazlo. Sí. Primero lo transformaría a velocidad y luego, eso es el proceso. Hay otro que es integrando. O sea, pero por eso, no es cuando pones así que la segunda derivada, no hay alguna forma que, por ejemplo, directa. saltas, claro, de aquí No, a acá. no hay directa. O sea, eso simplemente ponen es para saber que vas a la segunda derivada. Exacto, es la segunda derivada. Bueno, entonces, como decía, entonces volvemos a derivar esta ecuación que nos da de velocidad y la ponemos aquí arriba para no olvidar. Tenemos que velocidad con respecto al tiempo, porque nos va a servir más adelante para resolver. Muy arriba le estás poniendo. No importa ya. 4T es para acordarme, digamos. Listo. 4T. Entonces, la aceleración con respecto al tiempo es igual a 6T más 4, derivando. Este exponente pasa a multiplicar y esta T se elimina. Queda T a la 0. Pero bueno, ya. Esta es la ecuación que nos va a servir.
Entonces, como decimos que esto se cumple en el tiempo 2, podemos saber la aceleración tangencial en el tiempo 2. ¿Qué hacemos? Evaluar. Decimos que a de t es igual a 6 en el tiempo 2, que sería por 2 más 4. Entonces esto nos queda que a de t en el tiempo 2 es igual a 12 14 más 4, 16. Perdón, 16 metros sobre segundos al cuadrado. Esta Esa es la aceleración la tangencial. aceleración tangencial, exacto. Entonces, como ya encontramos esta aceleración tangencial, nosotros podemos encontrar ahora la centrípeta, si nos dan la normal. Entonces, utilizamos esta ecuación de aquí. Utilizamos esta ecuación de aquí que nos dice que la aceleración tangencial al cuadrado es igual a la aceleración centrípeta menos 502. Entonces, como sabemos que la aceleración tangencial es 16 metros sobre segundos al cuadrado, nos queda que 16 al cuadrado es esto. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? 256. 256. Bueno. Claro, porque por 2 en antes era 502. ¿Ya? Entonces esto nos queda 256 igual a AC cuadrado menos 502. Entonces esto lo pasamos acá y aceleración centrípeta y se ve. Sí. Sí. Ya. Lo pasamos acá y nos queda que, esto pasa a sumar, nos queda 256 más 502. 768. Sí, No, 512, 502. perdón, 502. Ahí sí da Le- 768. Me da como 27 puntos algo, creo. Sí, 27.7. 27.7. ¿Qué? 27.7. Bueno, 256 más 512. Sí. Luego, pero la aceleración centrípeta también es metros sobre segundo cuadrado. Pues. Es radianes. No es metro, no, metros Yo sobre segundo. que sepa, la centrípeta es radianes sobre Sí, la segundos al centrípeta es cuadrado. radianes, la normal, la tangencial es metros sobre segundo. ¿Seguro? Sí. Entonces, si ya tenemos la aceleración centrípeta, entonces ahí utilizamos. Pero haz la de la unidad, es con velocidad al cuadrado. Tienes metros sobre segundo cuadrado. Sí. Metros sobre segundo. No, es radianes. No, pues Si tienes la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, ¿qué es? Velocidad angular, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿verdad? Sí. Esta nota va a dar Sí, metros sí, cuadrados sí. sobre segundos cuadrados. Y Ya. el radio es en metros. Sacas, te quedan metros sobre segundos cuadrados. La aceleración centrípeta también es metros sobre segundo Sí, pero cuadrado. en este caso sería radianes. Igual tú sabes que radianes es una unidad Es que no, por eso no hay unidad, pero aquí, Igual, realmente nosotros mira, vamos a ir en radianes. ayer que hicimos el ejercicio, es que si yo pongo metros aquí con los metros de acá, ¿cómo se llama? De cuando voy a sacar el radio, se me van, pues. Es que me quedarían solo segundos y el radio no es segundo. Tiene que ser radianes. Ya. Ahorita vemos. Voy a contestar yo. Bueno, pues esa es la respuesta. Claro, el punto es las unidades. Sí. Ah, ya. Déjame consultar. Listo, entonces. Como dijo el compañero, la aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r. ¿Ya? ¿Qué nos piden ahorita? Hemos encontrado los dos literales primeros, que son la aceleración centrípeta y además la tangencial, que nos salió 16. Listo, entonces procedemos a calcular el último literal, que es el radio. Nos dice que b cuadrado sobre r. Ya, pero como sabemos, esto es la velocidad tangencial. Esto es una velocidad que nosotros no hemos calculado. Es la velocidad que este objeto tiene, pero no radialmente, sino tangencial. Entonces, utilizamos esta ecuación de velocidad que hemos sacado derivando. Y le evaluamos en el tiempo 2, porque en el tiempo 2 hemos sacado todos los datos y sería incorrecto estimar en otro tiempo. Así que vamos sacando esto. Quería 3t evaluado en 2 Deja ver. al cuadrado. Es. ¿Listo? ¿Qué más? Más 4t. 4 por 2. Y esto nos da 4 por 3 son 12. Más Más 8 8. serían 20. Qué bien. 20 metros sobre segundo. Esta es la velocidad tangencial de
¿cómo se llama? De la partícula describiendo la circunferencia en el tiempo igual 2. Sería 20 metros sobre segundo. Claro, pues están diciendo. Loco, no. ¿Está bien? Ustedes se han equivocado. ¿Sabes cuál es la idea sobre el segundo? La que es aceleración angular. Yo creo que es aceleración angular, loco, porque signo negativo, circular, Puede ser ambas, Joan. Oye, puede ser ambas. Pero recuerda que radianes es una unidad adimensional, casi es ficticia. Puede ser ambas en realidad, no hay problema. ¿Seguro? Sí, puede ser ambas, pero en este caso nos sirve radianes. Ah, ya. Luego consultamos y al terminar lo ponemos en el informe. ¿Cuál fue la...? ¿Sí? Entonces nos queda que 20 al cuadrado sobre el radio, que no lo sabemos, porque esto la aceleración centrípeta nos dio 27.7 y el radio no lo sabemos, entonces despejamos. El radio pasa acá y 27.7 a dividir. Y nos queda que 20 al cuadrado, creo que 400 sería 20 al cuadrado. 2000. No, 4000. Queda que el radio es 14.4 metros. Metros. Ahora, vamos despejando las dudas de las unidades. Sí, es lo que te decías de eso de que se simplificaba. Aquí tenemos el radio, que al final sabemos que nos va a quedar en metros. Sí. De aquí, velocidad Tangencial. tangencial Metros sería sobre segundos. Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Exacto. Y acá abajo tenemos radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Mira. Oye, no, tienes razón. Sí, no sé. Aguanta. Eh, ¿Los metros no van abajo? ¿O qué estás despejando? Esta es velocidad normal. ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? Despeja. ¿Desde qué ecuación? Desde b cuadrado sobre r a la centrípeta. Escúchame, despejas los segundos al cuadrado, Es que te los queda. segundos se van, pues, Se van, se pero van. aquí cómo simplificar los metros. Es Y verdad. radianes. Es que te quedan metros, pues radianes no Que existe. queda Es metros que no, cuadrados. pues. Tienes que igual simplificar el radian. Pues Sí, el sí. radian no existe, ¿verdad? En Es como este que caso- hubiera ese cuadrado, a ese menos 2. O sea, digamos que te queda solo m al cuadrado. Es verdad. Exacto, tendrías que quedar más m pues, para Sí, que es sea una verdad. verdadera. Entonces tiene que laser. Y mira, aquí aceleración angular dice que se mide en radian. Aquí está, mira, aceleración angular se expresa en radian sobre segundo cuadrado. Ah, Ese está es bien. segundo cuadrado. Entonces corregimos, entonces no sería radianes, sería metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí radianes reemplazamos por metros. Entonces metros con metros se van. Como aquí está metros cuadrados, El metro se queda arriba. Claro, extremos medios con medios, el metro queda Ah, ya, para pues ahí la sí. respuesta final. Entonces Sí quiere queda en decir que el metros. radio es 14.4 metros. Listo. Y listo, este sería el ejercicio, uno de los más difíciles que hemos resuelto. Espero hayan sacado sus conclusiones. Otro. ¿Algún otro ejercicio? Yo hago. Sí, aquí está, mira, aceleración radial hasta en centímetros sobre segundo cuadrado. Listo. ¿Ya? Listo. Oye, se me. Lo plantaste. Digo, se me paró en un chance, pero volví a grabar. Este es pausa. No, está bien. Ya estamos grabando ahí. Sí. Se me sale una mala para. Perdón, Hasta ahorita no se había hecho ninguno. otra. Acá está. Allá. Ahí está la computadora. Listo. Acá hay un movimiento, ¿qué quieren? ¿Relativo o circular? Como lo que tú Cualquiera quieras. que sea, pues, sí, ¿Ustedes qué han hecho? ¿Circular? Yo he hecho circular. Yo también circular. Sí. Entonces, relativo. Es relativo. O no, haz un movimiento circular y nosotros hacemos dos relativos. Ya. Simón. Relativo creo que yo no tengo. Y los que tengo importa, son, ahí se saca lo uno. que tengo son jodidos. Si me van Ya, a me dice un volante de 20 centímetros de radio. La resolución, Ese es mira, loco. Un volante ¿Qué está? de 20 centímetros de radio. Te meten pie aquí. Digamos que este es volante. Yo no sé. Este aquí. Para aprender, sí.
Este de aquí el planteamiento es bien largo. Eso sí tienes que aplicar bastantes cosas. Ya, pues usted no. Posee una velocidad tangencial de 22.3 metros sobre segundos. Yo quisiera haber hecho este tipo de más que muy largo. A ver, ¿qué más? Nos pregunta, Esta acá está ¿cuál es la frecuencia No. y cuál es su Yo una número velocidad de relativa RPM? quiero porque la velocidad relativa se me está haciendo un ¿Cuál es su complicado. Sí, a frecuencia? mí también me hace complicado del track. ¿Y Tenía cuál problemas con eso, sí. vendría a ser la Por la velocidad razón. angular? Porque es lo que menos ves. Pero, velocidad angular, pero... Ese ya lo hice. revoluciones por minuto. No me digas que sí lo hiciste. Ese fue el que antes estaba haciendo, claro. No me avisas. Sí, está impresionante. Borras esa parte. Ya. Me dicen a uno circular. A ver, Valiste. Y ahí ya le iba a resolverlo. güey. Como duro, sí. Ya sabe cocinar. Este no quiere un móvil dotado de MCU te da 280 vueltas. Ah, ya, sí, ese sí lo es. A ver, Ya. un móvil dotado de movimiento circular Sí, uniforme. movimiento circular uniforme. Dice que da 280 vueltas en Digamos 20 que es una minutos. cuerda. 280 vueltas En 20 minutos. cuando el tiempo es igual a 20 minutos. Ya. Listo. ¿Qué más? Si la circunferencia describe 80 centímetros de radio, 80 centímetros de radio y ya. ya dice que son tres literales. A. Calcular la velocidad angular. Velocidad angular. B. La velocidad tangencial. Y C. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Ya. Listo. Entonces, nos da esto, nos da las vueltas. ¿Cuántas vueltas da? Digamos que 280 vueltas cuando el tiempo es 20 minutos. Procedemos a transformar. Una vuelta viene a significar 2 pi radianes por 20 minutos, cuando es 1 minuto, tiene 60 segundos. Ya. ¿Qué quieres llegar? A la radianes sobre segundo. Claro, 280 por pi por 2 sobre 20 por 60. 1.46 radianes sobre segundos. Hoy sí se ve el marcador. Sí, sí se ve. Ya, Está esa bien. es nuestra respuesta número 1. No, sí, número 1. Velocidad angular. 1.46 radianes sobre segundo. Listo. Entonces esa es literal la. Ahora, la velocidad tangencial. Tenemos que es... Igual a angular por radio. Claro, velocidad tangencial es igual a W por R. La velocidad tangencial es igual, tenemos la angular, es 1.46 radianes sobre segundos, por el radio nos da en centímetros. Aquí nos formó metros. No necesariamente, porque si. No, tiene que ser metros sobre segundos, así que sí tienes que transformar a. No, pero depende de lo que te pidan, pues. Es que él le pide velocidad tangencial. Me dicen Puedes así. poner en centímetros, si no te dicen. Centímetros sobre segundo le va a Ya, quedar. ya, vamos Eso a no importa. el sistema Sí, internacional no metro. Sistema Ya, bueno, internacional, listo. 0.8 metros. Entonces, el resultado lo multiplicamos por 8 No es por punto 8. y le divido para ahí. Me queda 1.17 metros sobre segundo. Listo. Entonces sería. Está bien, está bien. Ahora, a ver, 1.17 metros sobre segundo. Ahora niños. La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta aquí es igual. Velocidad tangencial sobre radio. O no, pon mejor Al cuadrado. angular al cuadrado por radio.
No, es que ya. No, es- puedo usar B cuadrado, por eso, B pero cuadrado por eso sobre variar. R. ¿Ah? B cuadrado sobre R. O también puede Angular ser al W cuadrado por cuadrado radio. por Por eso R te también. digo que las todas porque no lo hemos usado. Puede ser Angular al cualquiera. cuadrado por radio. Puede ser cualquiera. Sí, la mente también. Ya, Pero la ya. persona está enseñando. Es que Claro. ya hicieron con Claro, con con tangencial. tangencial. tangencial, ya hicimos ya. con tangencial. Hay que variar un poco. Entonces tenemos 1.46 radianes sobre segundos al cuadrado. Y esto por. ¿Cuánto es? El radio, 0.8. Ah, sí, 0.8 metros. Y esto nos da. Me borraste. 1.46 dividido por 0.8. Pero lleva al cuadrado. Cierto. Por 0.8, esto es 1.70. Y 1. 71 metros sobre segundo al cuadrado. Porque el cuadrado se le apaga. Ahí sí, claro. Y listo, tenemos nuestra tercera respuesta. Entonces están los tres literales. Creo que es un cambio. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ahí está. Ese volante. Continuamos, compañeros. ¿Ya? Yo uno. Sí, 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 uno ¿cuál, más cuál, rápido. cuál quieres hacer? Uno cualquiera que sea rápido. ¿Cuál? Cual sea, yo solo tengo. Ya, listo. Velocidad Entonces, relativa. Yo te ayudo. Sí. Estará grabando todavía. Ah, Bueno, ya, mira. Dice que la aceleración angular de una rueda. ¿Velocidad rápido? No, velocidad relativa. ¿Qué velocidad relativa? Sí, te vas a. Es. Ya buscaron. ¿Tú por qué te quedaste en física? ¿Por qué me quedé en física? Ah, porque somos magos, compañero. Sí, ahorita me acuerdo. Ya, no estoy No sé. Y ahora sí, con la profesora sí estuve. Dice que un remero. Un remero. Sí, ese es bueno, yo lo hice. Se observa en la otra orilla del río. Ya, hacemos primero una orilla. No, rincha. Ya no raya porque. Ya hice. Dice, Tú no tienes. ese es el mío, pues, saber. No, este man. Allá. ¿Tú no habías comprado una libre? Creo que se me lo llevaron. ¿Te rayas las piernas con marcador? Y no tiene. La cáscara. La bota esa vaina. Ah, no, sí se puede. No, igual. Diluyente. ¿Diluyente? ¿O alcohol? Alcohol también, sí. Mira, es como macho. Alcohol etílico. No, a ver. Ya. A ver, ¿tienes el río? ¿Ya? Entonces nos dice que justo frente a su muelle, La resistencia. una torre cruza el río perpendicularmente. ¿Cómo? A ver, O sea, mira, justo enfrente del medio. Aguanta. una Cruza- torre Sí, dale, Sí, sí, sí. dale. Ya dice. que cruza el río, una torre. Sí, una torre cruza el río perpendicularmente a la orilla con una velocidad de 3 metros sobre, por 3 metros sobre hora. 3 metros sobre hora. Sí, Kilómetros sobre hora. kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora. Ah, una torre, loco, eso parece un bar. Ya, bueno, ya. Dice, alcanza la otra orilla a 600 metros De la torre. de la torre. ¿De qué es 600 metros? ¿Sí? Exacto, compañero. Calcular la velocidad de la corriente si el ancho del río es 200 metros. A ver, como para que no te entendí ese ejercicio. No, Sí. escúchame. Él lo hizo, deja. Es que esta es la altura. Es que está mal graficado. Ah, Tienes que ya, ponerlo- aquí es 600 metros. Claro. Ya. No tanto, mismo. Es desde la punta hasta el río. Así pues. No. Ah, ya. Ya como que esta recién. Tienes de ancho 200 metros, Sí. El ancho del río es de 200 metros, ¿verdad? ¿verdad? Y desde aquí. Desde la punta de la torre mira, hasta... es que yo creo que este manito mal. Este. No, está tal como está escrito. Desde la punta de la torre
hasta el río, hasta el remero, con quien dice, son 600 metros. Pero es un bote que se está trasladando. Claro, pues. Este mami es una torre, se traslada. ¿Ves? No, aquí. No, es que se supone que hay una torre en una de las puntas. Claro, no quería las dar. aquí está la torre ya. No, no. Claro, esa es la torre. Ya, esa es la torre. Y aquí están 600 metros. Ya. Exacto. Ya, ¿qué te pide cálculo? ¿Qué La te pide velocidad. La Te pide- velocidad de la corriente. ¿Cuál es la velocidad de la corriente? O sea, ¿cuál es la velocidad del río? cálculo? Ya, el río. O sea, la velocidad que va hacia acá, sería. Hacia allá, claro. Si el ancho del río es 200 metros. Está bien, tienes el ancho del río. Ya, pues el ancho del río es esto. Ya, El yo ancho sé, de yo torre sé, es yo sé, eso. pero no te dan nada más. Llame. Eh, Esa velocidad, esta velocidad del bote, sí. ¿es con respecto a quién? Con respecto al observador sería. Porque ¿A es la, observador? claro, Los 3 kilómetros. sí. Imagínate que el bote va recto. Esa es la velocidad como que dicen aguas tranquilas. Ya, claro, Ya, es verdad. listo, ya. Tú lo que tienes que ver es dice que tú lo que tienes que ver es, o sea, dice que aquí hay una, creo que George, mira, hay una distancia 600 más X, ¿sí o no? ¿O no? aquí No, son no, 600 mira, metros. puedes usar. Ahí tienes como. Es que esto no es triángulo rectángulo. Como X, tú puedes usar los 600 metros. Sí, pero es que por eso te digo, queremos calcular la velocidad del río. Es que de ley, mira, aquí va a venir y va a hacer esto, así. Pero ¿por Como qué? Y, mira. Porque sí, pues no es que el río lo va A ver, pero te está diciendo que el río tiene una velocidad. Claro, Saca Ya. los datos. no sabemos cuál Ya, es. a ver, mira, por eso te digo, vamos a sacar datos. Mira. Tienes la velocidad del bote. Del río. No, no. Solo del remero. O sea, de la canoa, de la Por eso, lancha. la velocidad del bote es igual a 3 kilómetros sobre hora. Ajá. No te está diciendo la corriente ni nada. Ya, chévere. ¿Qué tenemos? Tenemos que el ancho, Digamos, Y, ponle. ponle Y, delta Y, a 200 metros. Cámbiame esto, multiplícalo por 2.0. Es aquí, multiplicado. O dividido por 2.0. No, está bien. Dividido por 2.0. 3.6 ya multiplicado. Ya, 0.83 metros sobre segundo. ¿Verdad? En Y tienes 200 metros. En X son 600. Checa. Ya, pues. ¿Y qué es la velocidad del río? Puedes utilizar el tiempo. Es que por eso, no te entiendo. ¿Por qué hay que calcular la velocidad del río? Es porque no sabemos entonces Es que de dónde es lo que quiero llegar, ¿por qué? O sea, Escucha, yo creo que, mira, vamos a hacer un razonamiento. Yo creo que este bote, en realidad, está acá. ¿Te das cuenta? En realidad, déjame borrar esta velocidad que ya no te sirve. En realidad llega a 600 metros. ¿Ya? Dice que esta distancia es 200, o sea, tú tienes esto. ¿Ya? Ya. Ahí lo ven mejor. Ya, entonces, él llega a 600 metros. Aquí hay 600. Pero no sabemos cuánto hay de aquí a acá. Aquí sería, ¿cuánto sería? Sería 600 más X. Bueno, No, entonces, no, perdón. no se está complicando. No, yo lo veo porque no sabemos cuánto es esta distancia total. Mira, lo que yo haría ahí es calcular componentes de velocidad. O sea, por ejemplo, Vale. tienes delta Y y BB. Pones, aquí es igual a la velocidad, es igual a, cuando utilizas esto, Y sobre T. ¿Ya? Despejas el tiempo, te queda T es igual a Y sobre B. Utilizas 200, utilizas 0.83. Aquí es igual a eso, Una velocidad grande. 240. 240 segundos. Punto 96. No, 241, pone 241. Ya. 41 segundos. El mismo tiempo, el que tú lo utilizas en Y, o sea, el mismo tiempo que tú lo utilizas en Y, tú lo puedes utilizar en X. Sí, porque es un solo movimiento. Ya, Lo pues puedes entonces utilizar. tienes otra vez lo mismo, B es igual a X sobre T.
bien ese ejercicio, ¿cómo para? X Está cuánto tiene. medio complicado, pero la 600. solución que él propone. Y el tiempo es. ¿Cuánto era? 241. Ya, pues entonces 600 dividido. No, 200 dividido para 0,7. Ah, ya no, está bien lo que decía este man, güey. Sí, sí, yo te digo que este ejercicio es complicado, yo, no es así. 2.48. Escúchame. No, mira, lo que el man mira lo que te dije. Mira. Cruza el río perpendicularmente a la orilla con una velocidad de 3 km sobre hora, ¿verdad? Agua Sí, tranquila. ese es en agua tranquila. Y alcanza la otra orilla a 600 metros de la torre. O sea, este man termina acá. Acá, por eso te digo. Acá termina el man. Ah, Ahí ya, termina. ya, sí, sí. Ese man Claro. termina ahí. Por eso, pues loco. Mira, si va aquí, Ah, no, está bien. está aquí en esta posición, sale aquí, llega acá. Ya, pues Te está dando la velocidad. ¿Dónde está? de X. De Y te está dando la velocidad. Claro, te está dando la velocidad de Y, ponle velocidad igual a. 0.83. No, 0.83. 0.83. Usaste el tiempo que es 4 minutos. Que era 2.41. 2.41. Sí, ya lo sabemos. ¿Verdad? Ya, ¿Quieres pues, calcular? el mismo tiempo que va para allá es el mismo tiempo que va para allá. verdad, ya. ¿Qué te pide la corriente que va para allá? O sea, la velocidad de acá. Del río, Nada ya. más. Entonces tendrías que hacer Entonces, este- si tú tienes ahora, por ejemplo, delta X. ¿Y qué tal, mira, qué tal si, mira, escucha, qué tal si, o sea, tienes esta distancia y tienes esta distancia acá? Si haces Pitágoras, calcula cuál es esta distancia hipotenusa y le haces lo mismo que él hizo. O sea, También se demoraría 4 segundos. Claro, ¿verdad? Ya, seguimos aquí. Sí se ve. Sí, está grabando. O sea, exacto, no sé si está grabando, pero se ve. Sí, sí, sí. Ya, saquemos aquí, lo tiene 600, 200, ¿verdad? Oye, si quieres más, hasta aquí, hasta la mitad del. Sí, puedes rayar al otro lado también, no hay problema. Pero hasta la mitad, porque sí, hasta ahí nomás. Tienes que esta parte aquí es 632.4 metros. ¿Verdad? Con su respectiva unidad. Entonces, ¿qué sería? Velocidad total es igual a La raíz cuadrada de. no, espérate, que esto no es No, ya, esto es 632 para 4. 241, 241 segundos. 632.4 ya. 32.4. Dividido para 241 segundos. 2.62. Dos- Ah, 2.41. O 241. 241. Ya, pues 2.62. 62. Sí. ¿Y qué te está dando? Metros sobre segundo. Sí, metros sobre segundo, pero tenemos eso. Si quieres transformarlo, ¿no? Ya, espérate, pero esta velocidad es la de aquí, pues. Y te quiere la velocidad del río, pues. Con los 600, pues. Por eso nos fuimos por la parte larga. Nos fuimos por la parte más complicada. O sea, más. Ya, tú ya sacaste Ya. la velocidad relativa del remero. O sea, Sí. ¿con cuál tiene que ir? Sí, ya, pues entonces ahorita ya puedes hacer el triángulo rectángulo de la velocidad. No, Sí, sí, no, es verdad. aguante. Escucha, utiliza la fórmula. La fórmula. La velocidad del Pero es que eso es cuando es colineales. Mijín. Ustedes mismos No, me dijeron. no, podemos utilizar No, esa es la velocidad. Entonces tienes la velocidad ya de esto con el río. Tienes la ¿cómo se llama? La velocidad ¿cómo se llama? Del bote. ¿Cuál te falta? La de la corriente, la del río. Pero Mira, eso no tiene que ver que sea colineal. no, mijo. A ver, ¿cómo sería la velocidad? La velocidad, tienes, pon ahí, B del bote sobre el río. Sobre bote sobre el río es igual. A la velocidad del bote menos la velocidad del río. Ya. ¿Ya? Ahí está. La velocidad del bote con respecto al río Ahí está, Esa mira. es. es 2.62. Ya. ¿Velocidad del bote? La velocidad del bote 3.83. 3.83. ¿Cuál te falta? No. Está bien, Aguanta. esa es. Velocidad negativa, ¿verdad? No, tienes que despejar el positivo. No. Bar negativa. Si te vas para acá, esto queda positivo. Y la negativa aquí. Y tienes razón.
esas notas es cuando son colineales. No, eso no Hazme tiene que ser. hazme caso. Es que nunca quedan con lineales, pues mira, no es que casi siempre nos queda, tengo los rectángulos. Hay que analizar. Aguanta, tenemos que déjame hacerle explicar. Ahora, cosas espérate, rectángulos. hagamos un triángulo de velocidad. Tú tienes que para acá, este man tiene 0.83, ¿verdad? Para acá no sabes la velocidad, ¿verdad? Claro, no Que es la sabemos. velocidad del río. Mira, te ibas a salvar Toma. ¿Verdad? Y tienes 2.62 aquí. Sí. Ya, ahora calcula, primero saca, ya, mira, solamente mira. Espérate. Tienes que aquí este es un cateto, ¿verdad? ¿Ya? Esto de acá sería esto al cuadrado, más esto al cuadrado, raíz cuadrada menos, o sea, sería la velocidad del río, sería igual a qué? A la 262 al cuadrado. George, ayúdame ahí. Menos la del cateto que es 0.83. Y eso no es negativo. 2.74. 2.74. Es lo mismo. Bueno, solo que aquí deberíamos haber elevado al cuadrado. Ah, no importa, es vectorial, por cierto. El vectorial. Y ya pues. Pero aquí no te da, pues. Aquí te da un valor menor. Aunque, imagínate aunque pongamos valor absoluto en esto, aquí, en esto también fuera Yo más. creo, por mira, ejemplo. yo creo que lo pusimos al revés, es así. Este es No, lo que no, este no, hay que no. ver y este acá es menos. Entonces ahí sería al revés, pues. Ahí sería velocidad del río con respecto al bote. Exacto. Ahí sí da. Aquí nos Y equivocamos. velocidad del verdad, río no. sería menos velocidad del río con respecto al 0.83. bote. Sí. No, velocidad del río con respecto al bote. ¿Cómo vas a sacar con respecto al bote? Si puedes. A ver, hazla. No, eso sería complicarse la vida. Está Claro, bien, obviamente, está pero bien. si puedes. Se Porque puede. si el río va, por ejemplo, a 10. Eso es asumiendo, eso Y es el asumiendo. bote va a 5, vas a Por supuesto. 5 metros el río. Eso es asumiendo que el río tenga vida y pueda observar a la gente de los muchos. Y bueno, eso también. Pero date cuenta, eso está en el libro. Sí, está, sí había. Y ahorita lo entendí con ustedes porque O ayer sea, como me lo sería pusieron, como me que morí. un man en el bote vea a qué Exacto, sí velocidad. había, ¿te acuerdas que nos pusieron un ejercicio que un man saltaba de un bote al agua? Y Ah, ya, eso, sí, era Ese- recontra jodido. Sí. Ya. Entonces tenemos que Eso lo vamos a poner en la próxima informe semanal. y tenemos que recordar eso de que, por ejemplo, en velocidad relativa cuando estamos analizando en X, y también hay que analizar en Y. Aguanta, hay que analizar en X y Y. Perdón, en X y Y, ¿no? Cuando analizamos un total es con un total, ¿verdad? Hay que tener en Está cuenta. bien, está bien. Igual sí. Bien matado, bien matado. Ya sí, vamos al último ejercicio. creo. Loco, ¿y este lo pusiste bien? Sí, sí. Vamos a hacer Ahí, uno pepa. Porque ya me queda. Manos. O uno suave. ¿Cuánto falta? Te deja ver. 9 minutos. Ya, pues uno media o bajo, no sé. ¿Está grabándolo? Sí. Sí, pues. Bueno, ya déjame poner. Ejercicio. 3, 2, Listo, ya. Vamos a hacer otro ejercicio que dice que una bicicleta con ruedas de 75 centímetros de diámetro. Esta es una complejidad fácil, ¿no? Que una rueda tiene 75 centímetros de diámetro. Quiere decir que en una bicicleta la dibujamos bien Aguanta. bonito. Bueno, entonces dibujamos la bicicleta. Todo bonito. Como pueden ver, ya, bájalo un todo- poco, bájalo un todos- poco tu bicicleta bonita. Todos estos son radios en realidad. Pero bueno, ya. Estos son 75 centímetros de diámetro. Entonces el radio es igual al diámetro dividido entre 2. Entonces quedaría que el Oye, radio, aquí nos vemos bien. el radio, No sé, el martes. Vale, el martes, martes. Vale. Nos quedaría. ¿Cuánto es 75 entre 2 ahí? 75. Sí, 37.5. 27,5. Ese yo también lo hice. Esto no queda centímetros. Ajá. En metros sería 0.37. Listo. ¿Qué nos piden? Nos dice que viaja a una velocidad de 12 metros sobre segundo. Dice que esto viaja tangencialmente a 12 metros sobre segundos. Ahora, dice cuál es la velocidad angular de las ruedas de la bicicleta. Entonces, Omega. ¿cuál nos pide el W? Omega se llama. Bueno, omega. Listo. Aquí podemos utilizar una fórmula muy conocida que nos dice que
la velocidad es igual a W por R. Ya. Donde R es el radio y W es la velocidad que nosotros vamos a calcular, que es la velocidad angular. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es despejar. Nos queda que W es igual a V sobre R. Entonces despejamos y nos queda que 12 metros sobre segundos sobre 0.37, que es el radio, en metros, para que las unidades se vayan, y nos quede W, que le podemos anteponer la velocidad, le podemos poner anteponer la unidad ficticia sería, que es radianes. ¿100 dividido para? No, es 12 dividido para 0.37. Nos queda Queda 32.43 radianes sobre segundos. y ahí nos queda la respuesta de 32.43 radianes sobre segundo, porque esa es la unidad que se le agrega a la velocidad angular. Entonces, bueno, Terminamos pues. ¿sí? Tenemos una ecuación. Decimos que aceleración total sería la suma vectorial de la aceleración, sería centrípeta al cuadrado más la tangencial al cuadrado. Entonces, esto lo planteamos esta ecuación y lo igualamos. Decimos que la aceleración total es 16 raíz de 2. Esto sería... Poner los Sí. eventos. Ahí, listo. Ya, entonces elevamos al cuadrado a ambos lados. Bueno, como sabemos que elevamos aquí al cuadrado, se va a la raíz y nos queda que esto de aquí, 16 al cuadrado, debería ser 256. 256 por era. 2, 502. Listo. Qué pro. Eso nos queda que la aceleración centrípeta más la tangencial al cuadrado es 512. ¿Ya? Entonces, como lo que queremos saber ahorita es la tangencial, la despejamos. Decimos que aceleración tangencial al cuadrado es igual a la centrípeta menos 512. Que 512 no está elevado al cuadrado. Pero bueno, ya. Vemos que aquí nos falta algo. Aquí en realidad la aceleración tangencial sí la podemos encontrar directamente. ¿Cómo la podríamos encontrar? Usando esta función que nos dan aquí, es la de la posición. Por cierto, claro, este ejercicio ya es complejidad media alta casi. ¿Sabes? Yo creo que alta. Sí, por el razonamiento que tienes que aplicar. Así que vamos a borrar y vamos a dejar planteada la ecuación acá arriba. Que nos quedó que... No, muy arriba estás haciendo. Ya, listo. Nos quedó que... Ahí, bueno, exacto. Sí. Nos quedó que A tangencial es igual a centrípeta al cuadrado, al cuadrado menos 512. Ya está la ecuación. Ya, entonces, como decíamos, vamos a utilizar la función que nos dieron aquí. Nos dieron que S es igual a T cubo más 2T cuadrado. Entonces nos dice que en el tiempo número 2 pasa esto. ¿Ya? Entonces, nosotros en el tiempo número 2 podremos saber cuál es la aceleración tangencial. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? Evaluar. Dice que en el tiempo 2 nos da esto totalmente. Entonces, ¿cuál es la componente de la aceleración tangencial? La podemos sacar en el mismo tiempo. Pero ¿Cómo lo está dando hacemos? posición, no tienes que derivar. Hay que derivar. Hay que sí, derivar, señor. claro. Sí, ¿cómo lo hacemos? Hay que derivar. Entonces, derivamos primero. Entonces nos queda que 3t cuadrado más 4t. Eso sería velocidad. Porque la velocidad es la derivada de la posición. Y como tenemos velocidad aquí, tenemos que volver a derivar. Volvemos a derivar. O sea, atención a la segunda derivada de la aceleración. ¿Listo? Oye, una pregunta. ¿Cómo sacas, por ejemplo, te dicen, saca la segunda derivada de la posición, por ejemplo? Entonces ahí plantearíamos esto, que sería que la aceleración es igual
a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y nos da lo mismo. Ya, pero ahí, ¿cómo aplicarías, por ejemplo? Hazlo. Primero lo transformaría a velocidad y luego, ese es el proceso. Hay otro que es integrando. O sea, pero por eso, no es algo, cuando pones así que la segunda derivada, no hay alguna forma que por ejemplo, Directa. saltas, claro, de aquí No, a acá, no es directa. Ah, o sea, eso simplemente ponen es para saber que vas a la segunda derivada. Exacto, es la segunda derivada. Ah, Bueno, entonces, como decía, volvemos a derivar esta ecuación que nos da de velocidad y la ponemos aquí arriba para no olvidar. Tenemos que velocidad es con respecto al tiempo, porque nos va a servir más adelante para resolver. muy arriba le estás poniendo. No importa ya. 4T para acordarme, digamos. Listo. 4T. Entonces, la aceleración con respecto al tiempo es igual a 6T más 4, derivando. Este exponente pasa a multiplicar y esta T se elimina. Queda T a la 0. Pero bueno, digamos, esta es la ecuación que nos va a servir. Entonces, como decimos que esto se cumple en el tiempo 2, podemos saber la aceleración tangencial en el tiempo 2. ¿Qué hacemos? Evaluar. Decimos que A de T es igual a 6 en el tiempo 2, que sería por 2 más 4. Entonces esto nos queda que A de T en el tiempo 2 es igual a 12 14 más 4, 16. Perdón, 16 metros sobre segundos al cuadrado. Esta Esa es la aceleración la tangencial. aceleración tangencial, exacto. Entonces, como ya encontramos esta aceleración tangencial, nosotros podemos encontrar ahora la centrípeta, si nos dan la normal. Entonces, Sí, sí, utilizamos esta ecuación de aquí. Utilizamos esta ecuación aquí que nos dice que la aceleración tangencial al cuadrado es igual a la aceleración centrípeta menos 502. Entonces, como sabemos que la aceleración tangencial es 16 metros sobre segundos al cuadrado, nos queda que 16 al cuadrado es esto. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? 256. 256. Bueno. Claro, porque por 2 en antes era 502. ¿Ya? Entonces esto nos queda 256 igual a AC cuadrado menos 502. Entonces esto lo pasamos acá y aceleración centrípeta y se ve. Sí. Sí. Ya. Lo pasamos acá y nos queda que, esto pasa a sumar, nos queda 256 más 502. 768. Sí, No, 512, 502. perdón, 502. Ahí sí da 768. Me da como 27 puntos algo, creo. Sí, 27.7. 27.7. ¿Qué? 27.7. Bueno, 256 más 502. Sí. Luego, pero la aceleración centrípeta también es metros sobre segundo cuadrado. Pues. Es radianes. No es metros sobre Yo segundo. que sepa, la centrípeta es radianes sobre Sí, la segundos al centrípeta es cuadrado. radianes, la normal, la tangencial es metros sobre segundo. ¿Seguro? Sí, Sí. Entonces, si ya tenemos la aceleración centrípeta, entonces ahí utilizamos. Pero haz la de la unidad, es con velocidad al cuadrado. Tienes metros sobre segundo cuadrado. Sí. Metros sobre segundo. No, es radianes. No, pero Si tienes la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta, ¿qué es? Velocidad angular, velocidad tangencial al cuadrado sobre radio, ¿verdad? Sí. Esta nota va a dar Sí, sí, metros sí, cuadrados sí. sobre segundos cuadrados. Y Ya. el radio es en metros. Sacas, te quedan metros sobre segundos cuadrados. La aceleración centrípeta también es metros sobre segundo Sí, pero cuadrado. en este caso sería radianes. Igual tú sabes que radianes es una unidad Es que por ficticia. eso no hay unidad, pero aquí, Igual, realmente los resultados van a salir en radianes. ayer que hicimos el ejercicio, es que si yo pongo metros aquí con los metros de acá, ¿cómo se llama? De cuando voy a sacar el radio, se me van, pues. Ya que me quedarían solo segundos y el radio no es segundo. Tiene que ser radianes. Ya. Ahorita vemos. Voy a continuar. Bueno, pues esa es la respuesta. Claro, el punto es las unidades. Sí. Ah, ya. Listo, entonces. Como dijo el compañero, la aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r. ¿Ya? ¿Qué nos piden ahorita? Hemos encontrado los dos literales primeros, que son la aceleración centrípeta y además la tangencial, que nos salió 16. Listo, entonces procedemos a calcular el último literal, que es el radio. Nos dice que b cuadrado
sobre R. Ya, pero como sabemos, esto es la velocidad tangencial. Esto es una velocidad que nosotros no hemos calculado. Es la velocidad que este objeto tiene, pero no radialmente, sino tangencial. Entonces, utilizamos esta ecuación de velocidad que hemos sacado derivando. Y le evaluamos en el tiempo 2, porque en el tiempo 2 hemos sacado todos los datos y sería incorrecto estimar en otro tiempo. Así que vamos sacando esto. Quería 3t evaluado en 2 Deja ver. al cuadrado. Es. ¿Listo? Más 4t. 4 por 2. Y esto nos da 4 por 3 son 12. Más Más 8 8. serían 20. Qué bien. 20 metros sobre segundo. Esta es la velocidad tangencial de ¿cómo se llama? De la partícula describiendo la circunferencia en el tiempo igual 2. Sería 20 metros sobre segundo. Claro, pues están diciendo. Loco, no. ¿Está bien? Ustedes se han equivocado. ¿Sabes cuál es la radian sobre el segundo? La que es aceleración angular. Yo creo que es aceleración angular, loco, porque signo negativo, circular, Puede ser ambas, Joan. Oye, puede ser ambas. Pero recuerda que radianes es una unidad adimensional, casi es ficticia. Puede ser ambas en realidad, no hay problema. ¿Seguro? Sí, puede ser ambas, pero en este caso nos sirve radianes. Ah, ya. Luego consultamos y al terminar lo ponemos en el informe. ¿Cuál fue la...? ¿Sí? Entonces nos queda que 20 al cuadrado sobre el radio, que no lo sabemos, porque esto la aceleración centrípeta nos dio 27.7 y el radio no lo sabemos, entonces despejamos. El radio pasa acá y 27.7 a dividir. Y nos queda que 20 al cuadrado, creo que 400 sería 20 al cuadrado. 2000. No, 4000. Nos queda que el radio es 14.4 metros. Metros. Ahora, vamos despejando las dudas de las unidades. Sí, era lo que tú decías de eso de que se simplificaba. A ver. Aquí tenemos el radio, que al final sabemos que nos va a quedar en metros. Sí. De aquí, velocidad Tangencial. tangencial Metros sería sobre segundos. metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Exacto. Y acá abajo tenemos radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Mira. Oye, no, tienes razón. Sí, no sé. Aguanta. Tiene- ¿Los metros no van abajo? ¿O qué estás despejando? Esta es velocidad normal. ¿Desde dónde estás? ¿Dónde estás? Despeja. ¿Desde qué ecuación? Desde b cuadrado sobre r a la centrípeta. Escúchame, despejas los segundos al cuadrado, Es que te los queda. segundos se van, pues, Se van, se pero van. aquí cómo simplificar los metros Es y verdad. radianes. Es que te quedan metros, pues radianes no Que existe. queda Es metros que no, cuadrados. pues, tienes que igual simplificar el radian, pues el, Sí, sí, el sí. radian no existe, ¿verdad? En Es como este que caso- hubiera ese cuadrado, ese menos 2. O sea, digamos que te queda solo m al cuadrado. Es verdad. Exacto, tendrías que quedar más m pues, para Sí, que es sea una verdad. verdadera. Entonces tiene que el láser. Y mira, aquí aceleración angular dice que se mide en radian. Aquí está, mira, aceleración angular se expresa en radian sobre segundo cuadrado. Ah, Ese está es bien. segundo cuadrado. Entonces corregimos, entonces no sería radianes, sería metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí radianes reemplazamos por metros. Entonces metros con metros se van. Como aquí está metros cuadrados, El metro se queda arriba. Claro, extremos con extremos, medios con medios, el metro queda Ah, ya, para pues ahí la sí. respuesta final. Entonces Sí diré queda en que el metros. radio es 14.4 metros. Listo. Y listo, este sería el ejercicio, uno de los más difíciles que hemos resuelto. Espero hayan sacado sus conclusiones. Otro. ¿Algún otro ejercicio? Yo hago. Sí, aquí está, mira, aceleración radial hasta en centímetros sobre segundo cuadrado. Listo. ¿Ya? Listo. Listo. Oye, se me. Lo plantaste. Digo, se me paró en un chance, pero volví a grabar. Estoy pauseando. No, claro. Ya dejamos grabando ahí. Sí. Se me sale una cámara para arriba.
Perdón, disculpe. Hasta ahorita no se había dicho ninguno. Otro. Acá está. Allá. Ahí está la computadora. Listo. Un momento. Acá hay un movimiento, ¿qué quieren? ¿Relativo o circular? Como lo que tú Cualquiera quieras. que sea, ¿no? pues, sí. ¿Ustedes qué han hecho? ¿Circular? Yo he hecho circular. Yo también circular. Sí. Entonces, relativo. Ah, relativo. O no, haz un movimiento circular y nosotros hacemos dos relativos. Ya. Simón. Relativos creo que yo no tengo. Y los que tengo importa, son, ahí se saca lo uno. que tengo son jodidos. Tío. Si me va a Ya, demorar me dice, bastante. un volante de 20 centímetros de radio. La resolución. ¿Ese es mío? Mira, luego. Un volante ¿Qué está? de 20 centímetros de radio. Te meten pie aquí. Digamos que este es volante. Yo lo sé. Ese de aquí. Para aprender, sí. Es que este de aquí el planteamiento es bien largo. Eso sí tienes que aplicar bastantes conceptos. Ya, pues usted no. Posee una velocidad tangencial de 22.3 metros sobre segundos. Yo quisiera haber hecho este tipo, pero no, que es muy largo. A ver, ¿qué más? Nos pregunta, Este de acá también. ¿cuál es la frecuencia No. y cuál es su Yo una número velocidad de relativa rectángulo? quiero porque velocidad relativa se me está haciendo un ¿Cuál es su complicado. frecuencia? A mí también me hace complicado el track. ¿Y Tengo cuál problemas con eso, sí. vendría a ser la Por la velocidad razón. angular? Porque es lo que menos ves. Pero, velocidad angular, pero... Eso ya lo hice. revoluciones por minuto. No me digas que sí lo hiciste. Ese fue el que antes estaba haciendo, claro. No me avisas. Sí, está impresionante. Borras esa parte. Ya. Me dicen a uno circular. A ver, Valiste. Y ahí ya le iba a resolverlo. güey. Como duro, sí. Ya sabe cocinar. Este de que un móvil dotado de MCU te da 280 vueltas. Ah, ya, sí, ese sí lo es. A ver, Ya. un móvil dotado de movimiento circular Sí, uniforme. movimiento circular uniforme. Dice que da 280 vueltas en Digamos 20 que es una minutos. vuelta. 280 vueltas En 20 minutos. cuando el tiempo es igual a 20 minutos. Ya. Listo. ¿Qué más? Si la circunferencia describe 80 centímetros de radio, 80 centímetros de radio ya. ya dice que son tres literales. A. Calcular la velocidad angular. Velocidad angular. B. La velocidad tangencial. Y C. ¿Cuál es la aceleración centrípeta? Ya. Listo. Entonces, nos da esto, nos da las vueltas. ¿Cuántas vueltas da? Digamos que 280 vueltas cuando el tiempo es 20 minutos. Procedemos a transformar. Una vuelta viene a significar 2 pi radianes por 20 minutos, cuando es 1 minuto, tiene 60 segundos. Ya. ¿Qué quieres llegar? A la radianes sobre segundo. Claro, pues. 280 por pi por 2 sobre 20 por 60. 1.46 radianes sobre segundos. A ver si se ve el marcador. Sí, sí se ve. Ya, Está esa bien. es nuestra respuesta número 1. No, sí, número 1. Velocidad angular. 1.46 radianes sobre segundo. Listo. Entonces esa es literal A. Ahora, la velocidad tangencial. Tenemos que es... Igual a angular por radio. Claro, velocidad tangencial es igual a W por R. La velocidad tangencial es igual, tenemos la angular, es 1.46 radianes sobre segundos, por el radio nos da en centímetros. Hay que transformar en metros. No necesariamente, pues sí. No, tiene que ser metros sobre segundos, así que sí tienes que transformar a... No, pero depende de lo que te pidan, pues.
Es que él le pide velocidad tangencial. Me dicen Puedes así. poner en centímetros, si no te dicen. Centímetros sobre segundo le va a Ya, quedar. ya, vamos Eso a no importa. el sistema Sí, internacional no metro. Ya, Sistema ya bueno. internacional, listo. 0.8 metros. Entonces, el resultado lo multiplicamos por 8 No es por punto 8. y le dividimos por ahí. Nos queda 1.17 metros sobre segundo. Listo. Entonces sería. Está bien, está bien. Ahora, a ver, 1.17 metros sobre segundo. Ahora niños. La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta aquí es igual. A ver, Velocidad cuadrado, tangencial sobre cuadrado. radio. No, pon mejor Al este cuadrado. angular al cuadrado por radio. No, es que ya. No, es- puedo usar B cuadrado, por eso, B pero por eso cuadrado para sobre variar. R. ¿Ah? B cuadrado sobre R. O también puede Angular ser al W cuadrado por cuadrado. radio. Por eso te también. digo que las todas porque no lo hemos usado. Puedo usar Angular al cualquiera. cuadrado por radio. Puede ser cualquiera. Sí, la mía también. Ya, Pero la ya. persona está enseñando. Es que Claro. ya hicieron con Claro, con con tangencial. tangencial. tangencial, Ya ya. hicimos Hay que variar un poco. Entonces tenemos 1.46 radianes sobre segundos al cuadrado. Y esto por. ¿Cuánto es? El radio, 0.8. Ah, sí, 0. Metros. Y esto nos da. Me borraste. 1.46 no, por 0.8. Pero el al cuadrado. Cierto. Por 0.8, esto es 1.70. Y 1. 71 metros sobre segundo al cuadrado. Porque el cuadrado sale a Ahí cuadrado. sí, claro. Y listo, tenemos nuestra tercera respuesta. Entonces están los tres literales. Creo que no cambia. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ahí está. Ese volante. Continuamos, compañeros. ¿Ya? Yo uno. Sí, sí, Uno ¿cuál, me hace cuál, rápido. cuál quieres hacer? Una cualquiera de esos rápido. ¿Cuál? Cual sea, yo de esos Ya, listo. Velocidad Entonces- relativa. Yo te ayudo. Sí. Estará grabando todavía. Ah, pues. Bueno, ya, mira. Dice que la aceleración angular de una rueda. ¿Velocidad relativa? No, velocidad relativa. ¿Qué velocidad relativa? Sí, claro. Voy a buscar. ¿No? ¿Tú por qué te quedaste en física? ¿Por qué me quedé en física? Ah, porque somos vagos, compañero. Sí, ahorita me acuerdo. No estudiaba. No sé. Y ahora sí, con la profesora sí estudio. Dice que un remero. Un remero. Sí, ese es bueno, yo lo hice. Se observa en la otra orilla del río. Ya, hacemos primero una orilla. No, Rita. Ya no raya porque. Ya hice. Dice Tú no ves. tienes, tú no tienes. Ese es el mío, pues, ¿sabes? No, este man. Ya. ¿Tú no habías comprado una libre? Creo que eso me lo llevaron. ¿Te rayas las piernas con marcador? Y no tiene. La cátedra. A botes también. Ah, no, sí se puede. No, igual. Diluyente. Muy bien. O alcohol. Alcohol también, sí. Mira, este es como macho. Alcohol etílico. No, a ver. Ya. A ver, ¿tienes el radio? ¿Ya? Entonces nos dice que justo frente a su muelle, La resistencia. una torre cruza el río perpendicularmente. ¿Cómo? A ver, O sea, mira, justo enfrente del medio. Aguanta. una Cruza- torre Sí, Dale, sí, estoy sí. gritando. Ya dice. que cruza el río, una torre. Sí, una torre. Cruza el río perpendicularmente a la orilla con una velocidad de 3 metros sobre, 3 metros sobre hora. 3 metros sobre hora. Sí. Kilómetros sobre hora. Kilómetros sobre hora, perdón. Kilómetros sobre hora. Ah, una torre, loco, eso parece mal. Ya, bueno, ya. Dice, alcanza la otra orilla a 600 metros De la torre. de la torre. ¿De qué es ese metros? ¿Sí? Exacto, compañero. Calcular la velocidad
de la corriente si el ancho del río es 200 metros? A ver, como pana que no te entendí ese ejercicio. No, escúchame. Él lo hizo, deja. Es que esta es la altura. Es que está mal graficado. Ah, Tienes que ya, ponerlo- aquí es 600 metros. Claro. Ya. No tanto mismo, es desde la punta hasta el río. Así pues. No. Ah, ya. Tienes de ancho 200 metros, Sí. El ancho del río es de 200 metros, ¿verdad? ¿verdad? Y desde aquí. Desde la punta de la torre mira, hasta... es que yo creo que este manito mal. No, está como está escrito. Desde la punta de la torre hasta el río, hasta el remero, con quien dice, son 600 metros. Pero es un bote que se está trasladando. Claro, pues. Este más bien es una torre que se traslada. ¿Ves? No, aquí- No, es que se supone que hay una torre en una de las puntas. Claro, cualquiera de las dos. aquí está la torre ya. No, Claro, esa es la torre. ya, esa es la torre. Y aquí están 600 metros. Ya. Exacto. Ya, ¿qué te pide cálculo? ¿Qué La te pide velocidad, la Te pide- velocidad de la corriente, ¿Cuál es la velocidad de la corriente? O sea, ¿cuál es la velocidad del río? cálculo? Ya, el río. O sea, la velocidad que va hacia acá sería. Hacia allá, claro. Si el ancho del río es 200 metros. está bien, tienes el ancho del río. Ya, pues el ancho del río es esto. Ya, El ancho de la torre es eso. pero no te dan nada más. Llame. Esa velocidad, esta velocidad del bote, ¿Sí? ¿es con respecto a quién? Con respecto al observador sería. Porque Vamos es a la, ver. es la- Claro, Los 3 kilómetros. sí. Imagínate que el bote va recto. Esa es la velocidad como que dicen aguas tranquilas. Ya, claro, Ya, es verdad. listo, ya. Tú lo que tienes que ver es dice que tú lo que tienes que ver es, o sea, dice que aquí hay una, creo que George, mira, hay una distancia 600 más X, ¿sí o no? ¿O no? No, mira, puedes usar, ahí tienes como, Es que esto no es triángulo rectángulo. como X, tú puedes usar los 600 metros. Sí, pero es que por eso te digo, queremos calcular la velocidad del río. Es que de ley, mira, aquí va a venir y va a hacer esto, así. Pero ¿por Como qué? Y, Porque sí, pues no es que el río lo va A ver, pero te está diciendo que el río tiene una velocidad. Claro, saca Ya. los datos. no sabemos cuál Ya, es. a ver, mira, por eso te digo, vamos a sacar datos. Mira. Tienes la velocidad del bote. Del río. No. Solo del remero. O sea, de la canoa, de la Por eso, lancha. la velocidad del bote es igual a 3 kilómetros sobre hora. Ajá. No te está diciendo la corriente ni nada. Ya, chévere. ¿Qué tenemos? Tenemos que el ancho, Digamos, Y, ponle. ponle Y, delta Y, a 200 metros. Cámbiame esto, multiplícalo por 2.6. Es aquí, multiplicado. O dividido por 2.6. No, está bien. Dividido por 2.6. 3.6 ya multiplicado. 0.83 metros sobre segundo. ¿Verdad? En Y tienes 200 metros. En X son 600. Checa. Ya, pues. ¿Y qué es la velocidad del río? Puedes utilizar el tiempo. Es que por eso, no te entiendo. ¿Por qué hay que calcular la velocidad del río? Es porque no sabemos entonces Es que de dónde lo que escucha, quiero escucha, llegar, escucha. ¿por qué? O sea, Escucha, yo creo que vamos a hacer un razonamiento. Yo creo que este bote en realidad está acá. ¿Te das cuenta? En realidad, déjame borrar esta velocidad que ya no te sirve. En realidad llega a 600 kilómetros. ¿Ya? Dice que esta distancia es 200, o sea, tú tienes esto. ¿Ya? Ya. Ahí la ven mejor. Ya, entonces él llega a 600 metros. Aquí hay 600. Pero no sabemos cuánto hay de aquí a acá. Aquí sería, ¿cuánto sería? Sería 600 más X. Bueno, No. entonces, no, perdón. No se está complicando. No, yo lo veo porque no sabemos cuánto es esta distancia total. Mira, lo que yo haría ahí es calcular componentes de velocidad. O sea, por ejemplo, Marco, Vale. tienes delta Y y BB. Pones, aquí es igual la velocidad
es igual a cuando utilizas esta. Y sobre T. ¿Ya? Despejas el tiempo. Te queda T es igual a Y sobre B. Utilizas 200. Utilizas 0.83. Aquí es igual eso. Una velocidad grande. 240. 2.40 segundos. Punto 96. No, 241, pone 241. Ya. 141 segundos. El mismo tiempo, el que tú lo utilizas en Y, o sea, el mismo tiempo que tú lo utilizas en Y, tú lo puedes utilizar en X. Sí, porque es un solo movimiento. Ya, pues puedes entonces utilizar. tienes otra vez lo mismo, B es igual a X sobre T. Déjame ver ese ejercicio, ¿cómo para? Sí, sí, sí. X Está cuando tiene medio complicado, pero la 600. solución que él propone está bien. Y el tiempo es... ¿Cuánto era? 241. Ya, pues entonces 600 dividido... No, 200 dividido para 0.7. Ah, ya no, está bien lo que es este amor. Sí, sí, yo te digo que es complicado, yo, no es así. 2.48. Escúchame. No, mira, lo que más te, mira lo que te dije. Mira. Cruza el río perpendicularmente a la orilla con una velocidad de 3 km sobre hora, ¿verdad? Agua tranquila. Ese es en agua tranquila. Y alcanza la otra orilla a 600 metros de la torre. O sea, este man termina acá. Acá, por eso te digo. Acá termina, hermano. Ah, Ahí ya, termina. ya, sí, sí. Ese man Claro. termina ahí. Por eso, pues loco. Mira, si va aquí, Ah, no, está bien. está aquí en esta posición, sale de aquí, llega acá. Ya, pues eso. Te está dando la velocidad. ¿Dónde está? De X. De Y te está dando la velocidad. Claro, te está dando la velocidad de Y, ponle, velocidad igual a... 0.83. No, 0.83. 0.83. Usaste el tiempo que es 4 minutos. Que era 2.41. 2.41. Sí, eso ya lo sabemos. Ya, ¿Quieres pues, calcular? el mismo tiempo que va para allá es el mismo tiempo que va para allá. Ya, es verdad, ya. ¿Qué te pide la corriente que va para allá? O sea, la velocidad de acá. Del río, Nada ya. más. Entonces tenías que hacer Entonces, si este- tú tienes ahora, por ejemplo, delta X. ¿Y qué tal, mira, qué tal si, mira, escucha, qué tal si, o sea, tienes esta distancia y tienes esta distancia acá? Si haces Pitágoras, calculas cuál es esta distancia hipotenusa y le haces lo mismo que él hizo. O sea, También se demoraría 4 segundos. Claro, ¿verdad? Ya, seguimos aquí eso. Sí se ve. Sí, está grabando. O sea, exacto, no sé si está grabando, pero se ve. Sí, sí, sí. Ya, saquemos aquí, lo tiene 600, 200, ¿verdad? Oye, si quieres más, hasta aquí, hasta la mitad del... Sí, puedes rayar al otro lado también, no hay problema. Pero hasta la mitad porque sí, hasta ahí nomás. Tienes que esta parte aquí es 632.4 metros. ¿Verdad? Con sus respectivas unidades. Entonces, ¿qué sería? Velocidad total es igual a La raíz cuadrada de... no, espérate, que esto no es No, ya, esto es 632 para 4. 241, 241 segundos. 632.4 ya. 32.4. Dividido para 241 segundos. 2.62. Dos- Ah, 2.41. O 241. 241. Ya, pues 2.62. 62. Sí. ¿Y qué te está dando? Metros sobre segundo. Sí, metros sobre segundo, pero tenemos eso. Si quieres transformarlo, ¿no? Ya, espérate, pero esta velocidad es la de aquí, pues. Y te quiere la velocidad del río, pues. Con los 600, pues. Por eso nos fuimos por la parte larga. Nos fuimos por la parte más complicada. O sea, más. Ya, tú ya sacaste Ya. la velocidad relativa del remero. O sea, Sí. ¿con cuál tiene que ir? Sí, ya, pues entonces ahorita ya puedes hacer el triángulo rectángulo de la velocidad. No, Sí, sí, no, verdad. aguanta. Escucha, utiliza la fórmula. La fórmula. La velocidad del Pero es que eso es cuando es colineales. Miguel, Ustedes mismos no, me dijeron. no, podemos utilizar esa. Esa es la velocidad. Tú tienes la velocidad ya de esto con el río. Tienes la ¿cómo se llama? La velocidad del ¿cómo se llama? Del bote. ¿Cuál te falta? La corriente, la del río.
Mira, eso no tiene que ver que sean no, colineales. mijo. A ver, ¿cómo sería la velocidad? La velocidad. Tienes, pon ahí, del bote sobre el río Sobre el bote sobre el río es igual. A la velocidad del bote menos la velocidad del río. Ya. ¿Ya? Ahí está. La velocidad del bote con respecto al río Ese es el es 2.62. Ya. ¿Velocidad del bote? La velocidad del bote 0.83. 3.83. ¿Cuál te falta? No. Está bien, Aguanta. esa es. Velocidad negativa, ¿verdad? No, tienes que despejar en positivo. No. Bar negativa. Si te vas para acá, esto queda positivo. Y la negativa aquí. Y tienes razón. Esa nota es cuando son colineales. No, eso no. Hazme caso. No, hazme caso. ¿sabes Es por que qué? nunca quedan con lineales, pues mira, no es que casi siempre nos queda, tengo los rectángulos. Hay que analizar. Aguanta, déjame hacerle. ahora, haz un triángulo de velocidad. Tú tienes que para acá, este man tiene 0.83, ¿verdad? Sí. Ya. Para acá no sabes la velocidad, ¿verdad? Claro, no Es la sabemos. velocidad del río. Mira, te vas a salvar ¿Verdad? Y tienes 2.62 aquí. Sí. Ya, ahora calcula, primero saca, ya, mira, solamente mira. Espérate. Tienes que aquí este es un cateto, ¿verdad? ¿Ya? Esto acá sería esto al cuadrado, más esto al cuadrado, raíz cuadrada menos, o sea, sería la velocidad del río, sería igual a ¿qué? A la 262 al cuadrado. George, ayúdame ahí, bro. Menos la del cateto que es 0.83. Y eso no es negativo. Exacto. 2.74. 2.74. Es lo mismo. Bueno, solo que aquí deberíamos haber elevado al cuadrado. Ah, no importa, es vectorial, por cierto. Es vectorial. Y ya pues. Pero aquí no te da, pues. Aquí te da un valor menor. Aunque, imagínate aunque pongamos valor absoluto en esto, aquí, en esto también fuera Yo más. creo, por ejemplo. yo creo que lo pusimos al revés, es así. Este es No, lo que no, este hay que no. ver y este acá es menos. Entonces ahí sería al revés, pues. Ahí sería velocidad del río con respecto al bote. Exacto. Ahí sí da. Aquí nos Y equivocamos. velocidad del verdad, río no. sería menos velocidad del río con respecto al 0.83. bote. Sí. No, velocidad del río con respecto al bote. ¿Cómo vas a sacar con respecto al bote? Si puedes. A ver, hazlo. No, eso sería complicarse la vida. Está Claro, bien, obviamente, está pero bien. si puedes. Se Porque puede. si el río va, por ejemplo, a 10 Eso es asumiendo eso. y el bote va a 5, vas a 5 metros el río. Eso es asumiendo que el río tenga vida y pueda observar a la gente de los muchos. Y bueno, eso también. Pero date cuenta, eso está en el libro. Sí, está, sí Y había. ahorita lo entendí con ustedes porque O ayer sea, loco me lo sería pusieron, como me que morí. un mami en el bote vea a qué Exacto, sí velocidad. había, ¿te acuerdas que nos pusieron un ejercicio que un man saltaba de un bote al agua? Y Ah, ya, eso, sí, era ese- recontra jodido. Sí. Ya. Entonces tenemos que Eso lo vamos a poner en la próxima informe semanal. y tenemos que recordar eso de que, por ejemplo, en velocidad relativa cuando estamos analizando en X, y también hay que analizar en Y. Aguanta, que hay que analizar en Y. X y Y. Perdón, en X y Y, ¿no? Cuando analizamos un total es con un total, ¿verdad? Hay que tener en cuenta. Está bien. Igual sí sabes. Bien matado, bien matado. Ya Sí, sigamos el no. último ejercicio. creo. Loco, y este lo pusiste bien. Sí, sí. Vamos a hacer Ahí, uno pepa. Porque ya me queda. Mames. O uno suave. ¿Cuánto falta? Te deja ver. 9 minutos. Ya, pues uno media o bajo, no sé. ¿Está grabándolo? Sí. Sí, pues. Bueno, ya déjame poner esto. Ejercicio. 3, 2. Listo, ya. Vamos a hacer otro ejercicio que dice que una bicicleta con ruedas de 75 centímetros de diámetro. Esta es una complejidad fácil, ¿no? Que una rueda tiene 75 centímetros de diámetro. Quiere decir que en una bicicleta la dibujamos bien Aguanta. bonito. Bueno, entonces dibujamos la bicicleta. Todo bonito. Como pueden ver, ya Bájalo un todo- poco, bájalo un todos- poco tu bicicleta bonita. Todos estos son radios en realidad. Pero bueno, ya. Estos son 75 centímetros de diámetro. Entonces el radio es igual al diámetro dividido entre 2. Entonces quedaría que el Oye, radio, aquí nos vemos bien. el radio, No sé, el martes. El martes. nos quedaría. ¿Cuánto es 75 entre 2 ahí? 75. Sí, 37.5. 37.5. Yo sí, también lo hice. Esto no queda centímetros.
Y en metros sería 0.37. Listo. ¿Qué nos piden? Nos dice que viaja a una velocidad de 12 metros sobre segundo. Dice que esto viaja tangencialmente a 12 metros sobre segundos. Ahora, dice cuál es la velocidad angular de las ruedas de la bicicleta. Entonces, ¿cuál nos pide el W? Omega se llama. Bueno, omega. Listo. Aquí podemos utilizar una fórmula muy conocida que nos dice que la velocidad es igual a W por R. Ya. Donde R es el radio y W es la velocidad que nosotros vamos a calcular, que es la velocidad angular. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es despejar. Nos queda que W es igual a V sobre R. Entonces despejamos y nos queda que 12 metros sobre segundos sobre 0.37, que es el radio, en metros, para que las unidades se vayan, y nos quede W, que le podemos anteponer la velocidad, le podemos anteponer la unidad ficticia sería, que es radianes. 100 dividido para 12 dividido para 0.37. 0.37. Nos queda 32.43 radianes sobre segundos. Y ahí nos queda la respuesta 32.43 radianes sobre segundos, porque esa es la unidad que se le agrega a la velocidad angular. Entonces, bueno, ¿terminamos pues? ¿sí? Ya pues. Entonces, bueno, este ha sido Nuestra sesión de hoy. nuestra sesión de hoy. Espero haya gustado. Ya los compañeros ya están resolviendo sus cosas y bueno, listo. Acá nos despedimos y creo que el compañero Parra no llegó, así que Eso lo vamos a poner en el informe. vamos a poner el informe de la otra semana. Nada más. Listo. Gracias. Nada más, gracias.